Muchos se preguntan, ¿por qué no morí de hambre durante casi ese mes? Pues porque llegué a comer desde ratas hasta carne humana, y su sabor era agradable, y gracias a su sangre no me deshidraté. Al principio fue duro, pero el hambre y la necesidad me orillaron a eso. Yo no los maté, ellos ya habían. Rosarito siempre recordó durante su encierro en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica del Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y contaba con lujo de detalle su atroz experiencia de cómo sobrevivió los primeros días y llegó a ser nombrada la niña caníbal del metro Tacubaya a principios de los años 70. Y no era nada agradable oírla decir que nunca olvidará cómo por culpa de la gente que ese día se amontonó en el metro de la línea 1, su mamá la perdió y la olvidó por completo, y su corazón se llenó de resentimiento, y eso provocó un daño grave e irreversible que más adelante le cobraría factura. Ella narraba que ese día ya no bajó del tren, y la llevó a los garajes o túneles llegando al infame tapón o resguardo de trenes, donde por ser una de las primeras líneas contaba con infinidad de pasadizos, y el tren ya no regresó a dar servicio. Como pudo bajó de él, y gracias a Dios no murió electrocutada por el alto voltaje de las vías. Escuchó ruidos en la oscuridad y por miedo se fue internando más y más hasta quedar atrapada en esa jaula de concreto. Las horas pasaron. El frío, la humedad, el hambre y el olor a alcantarilla empezaban a dominar su cabeza. Se llenaba de odio, repulsión y rechazo a la humanidad, pues les culpa por haber perdido a su madre, sin saber que su madre, una humilde empleada doméstica, sumida en el llanto y desesperación, logró hacer que personal del metro, policías y civiles la buscaran en áreas cercanas sin obtener resultados. Fueron pasando los días perdiendo las esperanzas por encontrarla. Algunos incluso la daban ya por fallecida. Mientras la buscaban, Rosarito estuvo sin comer 2 días, y como pudo cazó una rata y con el filo de una piedra la destruyó para devorarla con gran apetito, pero solo le calmó el hambre por unas horas. Ella comentaba que perdió la noción del tiempo, que no sabía qué día, hora o mes era, pues estaba tan alejada de las vías que nunca vio pasar algún tren del metro, y por la poca luz se guiaba de las paredes para tratar de buscar agua o algo de comida. Justo cuando pensó morir de hambre, escuchó a escasos metros cómo algo pesado y grande caía cerca de allí. Era un bulto, y al caer, lanzó un grito de dolor que duró unos segundos. Poco tardaron las ratas en hacerse presente y empezaron a devorar el bulto. Era una persona en situación de calle, que abrió una alcantarilla para pasar la noche, pero no midió la profundidad, y murió casi instantáneamente al caer. Su pierna quedó expuesta y dejaba ver el hueso y la carne. Rosarito comentó, a grandes rasgos, que tuvo que comer junto con las ratas parte de ese cadáver y beber la sangre para no morir de sed. Esta carne amarga y dura la salvó de una muerte repentina. Pasaron los años. La policía había olvidado el caso de la niña extraviada, hasta que unos indigentes cercanos al metro fueron a denunciar cómo cierta noche vieron a una niña de aproximadamente 10 años subir del drenaje y jalar a un indigente amigo suyo, mismo que del posible impacto al estrellarse con el piso, pero que era raro el comportamiento de esa niña, pues no caminaba derecha, sino que se arrastraba por el piso como los roedores. La policía reabrió el caso de la niña extraviada del metro, pues la descripción que habían dado las personas coincidían categóricamente con la pequeña. Ese indigente, según narró Rosarito al psiquiatra, fue la segunda víctima de un total de 3 que supuestamente devoró dentro de los túneles del metro, donde, con el pasar del tiempo, se adaptó y por gusto propio ya no quiso salir de allí. Ella ya había encontrado la forma de sobrevivir en ese entorno y ahora convivía por su secuela o daño mental con las ratas a las cuales les agarró afecto y cariño. Se dice que existe un testimonio de una persona que cierta noche al estar dormida en el piso fue mordida en la espalda. Comentó que alcanzó a ver a una niña, la cual ágilmente se refugió en el drenaje para no volver a subir. Este dato lo tomó el policía judicial que tenía el caso a cargo. Empezó a armar su rompecabezas y solicitó al Departamento del Distrito Federal un recorrido por los túneles de esa área donde fue vista la niña, y donde ya habían 3 desaparecidos y un lesionado por mordida. Después de 2 horas de recorrido por los túneles, la policía y el personal de vigilancia del metro
Encontraron restos de ropa, zapatos y restos carcomidos con indumentaria que coincidían con los indigentes desaparecidos. Pensaron que las mordidas habían sido provocadas por las ratas, pero jamás imaginaron que se encontrarían con un caso difícil de creer. Al llegar casi al final de uno de los tantos túneles y alumbrar con las potentes lámparas, vieron a una niña. Estaba llena de sangre, en su mayoría seca, de pelo largo y mugroso. Estaba devorando parte de un pie humano y con gran facilidad despellejaba la piel de la carne. Al sentirse acechada, huyó por las alcantarillas, pero fue en vano, ya que personal del metro logró capturarla. Ese día por fin fue rescatada de su encierro. Por ser menor de edad y por su desorden psicológico, fue ingresada al hospital de enfermedades mentales, donde vivió muchos años, y era visitada por su pobre madre, quien no sabía si prefería verla muerta o en esta condición de locura y daño físico. La madre falleció en 1997 y nada pudo hacer por su hija. Rosarito pasó toda su vida en ese centro psiquiátrico, de donde se le relacionó con la muerte de una enfermera, en extrañas circunstancias, pero nadie se lo comprobó. Hubo personal médico que prefirió no atenderla debido al miedo. Rosarito murió en el año 2010 de 45 años. Jamás logró recuperar la cordura. Fue un funeral triste y solo. Nadie le lloró. Allí dejó de existir el terror de las alcantarillas o la caníbal del metro. Rosarito Sánchez, la niña que tuvo la infancia más cruda y cruel de esos tiempos. Una historia que quedará guardada como una más de las cuantas que circulan en la Ciudad de México.